Hola, te bendigo. Aquí estamos una vez más en una situación extraordinaria, comunicándonos contigo en este momento tan especial. Yo aquí en Mar del Plata, en mi casa, cumpliendo con la cuarentena, a pesar de que no como todos, porque como trabajo también en salud, tengo que cumplir con mis tareas laborales también, pero no puedo pasar por alto esta situación, este momento tan especial, para hablar contigo y contarte lo que está en mi corazón. En realidad no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, y que, bueno, en este momento se cumple el tiempo de poner en acción tantas cosas que el Señor nos ha venido diciendo en los últimos años. Nos hemos preparado para esto y este es el momento de actuar. Y quiero compartirlo contigo. Hoy es domingo, 3 días antes de la Pascua, el momento en que el Señor entraba a Jerusalén para luego ser prendido y muerto en la cruz del Calvario. Nos acercamos a esa Pascua donde el Señor instituyó la cena del Señor, lo que conocemos como Santa Cena o Cena del Señor, compartiendo con los suyos esa última Pascua. Y lo que vamos a charlar hoy, lo que quiero compartir contigo, tiene mucho que ver con esto. Hoy quiero hablar de dignidad y de indignidad. El Señor hace un llamado a través de Pablo que dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y no va a ser ni la primera ni la última vez que Pablo hable de dignidad o de ser dignos. El tema es, ¿qué entendemos nosotros por dignidad? Y cómo es que nos comportamos frente a este entendimiento que tenemos o no de la indignidad o de la dignidad. Normalmente ser digno se entiende como ser merecedores o se asocia al hecho de ser merecedores de algo. Y en la palabra de Dios nosotros no somos merecedores más que del juicio y la condenación a causa de nuestro pecado. Todo lo que recibimos y lo que recibimos en el Señor, nuestro servicio aquí habla de un llamamiento, habla de una vocación. Ninguno de nosotros es llamado por merecer algo. Normalmente, cuando enseño sobre esto, suelo decirle a la gente: ¿sabe usted por qué está aquí ahora? ¿Sabe usted por qué lo ha llamado el Señor? Porque no tiene a nadie peor que llamar. Porque el Señor se jacta de eso, de llamar a lo peor, de tomar de lo vil, para avergonzar a los sabios. Y si nos ha tomado y nos ha llamado, no es porque seamos capaces, no es porque lo merezcamos, sino porque Él lo puede hacer a pesar de nosotros. Así que no hay nada de qué gloriarnos, a no ser de gloriarnos en el Señor, de que Él nos ha llamado. Ahora, si no es merecimiento, ¿qué significa ser dignos? Ser digno significa estar a la altura del lugar y del llamamiento en el que Dios nos ha puesto, a pesar de que no lo merezcamos. Imagínate esta situación. Dios diciéndote que somos reyes y sacerdotes, que nos va a poner en una situación de gobierno, nos está invitando a su trono, nos está invitando a su palacio. Pero nosotros somos pordioseros, nos sentimos pordioseros. Nos sentimos no merecedores de todo eso. Ahora, ¿qué haremos frente a esta invitación? ¿Entraremos al palacio y andaremos por los rincones como pordioseros que no merecen estar en ese lugar? ¿O nos vestiremos como reyes, hablaremos como reyes, nos educaremos como reyes, gobernaremos como reyes, nos sentaremos a la mesa con los reyes a pesar de que no lo merezcamos? Hacer todo esto es estar a la altura de ese llamamiento. Ahora Dios nos está llamando a ser dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y como todos los momentos, pero en este momento de urgencia, en este momento tan especial, esta palabra toma un significado, una urgencia especial. Y te voy a explicar por qué. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 11.
Ahí, en una semana como esta, se nos cuenta que el Señor instituyó la cena. Pablo recuerda ese momento diciendo lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es la primera vez que habla de indignidad. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente segunda vez, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicios. Muy bien, Pablo aquí habla de indignidad y de dignidad y el significado de la cena. Dice, en primer lugar, cuando se reúnan y celebren la cena una y otra vez, estarán recordando y anunciando la muerte del Señor. Pero acto seguido dice, pero si lo hacen indignamente, serán culpados por la muerte del Señor. En un lugar la estamos celebrando, por un momento la estamos invitando a honrar la cena, a honrar la muerte del Señor, a celebrarla, a recordarla, a anunciarla. Y por otro lugar nos dice, pero cuidado, si lo haces indignamente serás culpado de su muerte. De ser anunciador pasarás a ser el asesino del Señor. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es ese límite tan finito que hay entre celebrar y ser culpado? Y la palabra clave es indignidad. Y en la siguiente vez, el apóstol define indignidad. Dice, porque si alguno come y bebe indignamente, esto es, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa entonces acercarse a la mesa del Señor, celebrar la mesa del Señor, la cena del Señor, indignamente? Significa hacerlo sin entender, sin discernir el cuerpo del Señor. Celebramos y anunciamos su muerte, pero debemos discernir el cuerpo del Señor. La palabra discernir es una palabra bien especial, porque tiene significado de entendimiento, porque tiene significado de separación, tiene significado de clasificación, pero el significado más importante que tiene es el de juzgar o dudar. No juzgar como juzga un juez, sino de juzgar quien duda sobre algo. Es la misma palabra que el Señor Jesús va a usar cuando le dice a los discípulos, si no dudarais en vuestro corazón, harías que estos montes se trasladen a la mar. Es esa misma palabra que se usa para dudar la que aquí está hablando Pablo para decir, si no disciernen el cuerpo de Cristo. Y es que nosotros vamos a dudar del cuerpo de Cristo y la palabra es ni, es sí, es no, es sí. ¿Qué quiere decir esto? Es que debemos poner en tela de juicio lo que somos, examinarnos a nosotros mismos, como dice después, pero no exactamente en una forma personal, no necesariamente en una forma individual, que está bien que lo hagamos, sino en una forma corporativa. Lo que debemos analizar es si como cuerpo, si como iglesia, estamos discerniendo, estamos entendiendo, estamos llevando a cabo lo que ser cuerpo significa.
Y ser cuerpo puede ser entendido de dos formas. Puede ser entendido en forma universal. La iglesia toda como cuerpo de Cristo, la cual solamente ese concepto le sirve al Señor. Porque no tenemos idea cabal, ni siquiera hasta dónde llega la iglesia del Señor. ¿Quiénes la componen? Apenas sí conocemos a nuestros vecinos y algo más más allá de los límites de nuestra ciudad, tal vez un pantallazo general de la distribución en nuestro país, pero no mucho más, no mucho más. Entonces, ¿cuál es la idea práctica del cuerpo de Cristo? La idea práctica del cuerpo de Cristo la podemos sacar, por ejemplo, de las cartas del Señor en Apocalipsis a las iglesias o de las cartas del mismo Pablo. Ambos se dirigen a las iglesias de ciudades. Siempre la iglesia a la cual se refieren son iglesias de ciudad. Nunca es a la iglesia de fulano de tal que se reúne en la casa de Menganito, sino es la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica. Una sola vez la palabra iglesia es usada en plural por Pablo cuando dirige una carta y es a los Gálatas. ¿Por qué? Porque Galacia no es una ciudad, Galacia es una región que tiene muchas ciudades, que tiene varias ciudades y por lo tanto tiene varias iglesias, varias congregaciones que se reúnen en cada ciudad. Así que iglesia como cuerpo debe ser entendida para nosotros en la practicidad de entenderlo como el cuerpo de Cristo en la ciudad. No tiene sentido pensar en el cuerpo de Cristo en la Argentina. No es práctico para ninguno de nosotros. Ni tiene sentido pensar en el cuerpo de Cristo como bautista, como pentecostal, como lo que seamos. No existe semejante cosa. ¿Existe el cuerpo de Cristo en la ciudad o no existe? Y si hay iglesia, existe. El problema es, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Qué pasa si está funcionando como tal? Si está funcionando como tal, Cristo debe estar a la cabeza. No hay apóstol, no hay pastor, no hay ningún oficio que pueda reemplazar a Cristo a la cabeza de su iglesia. No existe el apóstol sobre la ciudad, existen los apóstoles, existen los equipos apostólicos y me he cansado en mi vida de promover y predicar acerca del movimiento apostólico, genuino y sencillo, ¿sí? Pero no para que nadie se suba al caballo y se monte en un lugar donde no le corresponde y quiera tomar el lugar de autoridad que solo Cristo tiene. El único que tiene la autoridad sobre la iglesia en la ciudad y es la cabeza en la ciudad es Cristo. Ahora, el problema es cómo funciona el cuerpo para él. ¿Le es práctico? ¿Le es útil? ¿Está coordinado? ¿Cada miembro ocupa su lugar o cada miembro cree ser el cuerpo de Cristo? Porque si cada uno, como lo marca la práctica, creemos ser el cuerpo de Cristo y creemos que somos el último vaso de agua en el desierto, que somos el ombligo del mundo, que todo gira alrededor nuestro y que no nos importa lo que pase porque el otro piensa distinto que yo, porque es más chico, porque es más grande, ¿sí? Porque no cree en las cosas que yo creo, porque este detalle lo tiene descuidado, o porque a mí me han nombrado, me han reconocido como. Si no dejamos de lado todas esas diferencias y funcionamos como un cuerpo, Cristo no puede operar. Y si Cristo no tiene un cuerpo, dice la palabra, que entonces empiezan a manifestarse algunas cosas que son juicios de Dios. Y contra los juicios de Dios y las maldiciones de Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No hay autoridad que revierta un juicio de Dios. Yo creo firmemente que en esta cuarentena lo que nosotros estamos enfrentando es un juicio de Dios. Algo previsto por Dios. Un juicio donde se van a separar las aguas, se van a separar los escogidos de los no escogidos, los creyentes de los no creyentes. Lo va a hacer. Y lo va a hacer Dios y lo está haciendo y va a separar nación de otra nación y va a reconocer a unos y va a desconocer a otros. Está clarísimo, está dicho desde antes que va a ser así. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para detener esto? ¿Me puedo plantar como algunos apóstoles y decir yo en el nombre de la autoridad que Dios me ha dado? Un día le decía al Señor, gracias por la autoridad que me diste para romper toda maldición. Y recuerdo que estaba duchándome y hasta la ducha se puso fría. Porque el Señor me dijo claramente,
no es cierto lo que te han enseñado. No es cierto que podés romper toda maldición. No es cierto que podés atar a cualquier demonio. Y yo pregunté, ¿por qué no? Porque hay una maldición que no podés dar vuelta, y es la que yo hago. ¿Y es posible pensar en un Dios que maldice? Sí, está lleno de situaciones en las cuales el Señor maldice. Por ejemplo, el Señor dice, malditos sois con maldición porque me habéis robado. ¿En qué? En los diezmos, en las ofrendas que son mías. Una maldición como ejemplo para este momento. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer ante una maldición o un juicio de Dios? Lo único que podemos hacer para revertirlo es convencer a Dios que lo haga. Porque si Dios no lo levanta, nosotros no lo haremos porque no tenemos autoridad contra Él. Ni contra un enviado que tenga la libertad para hacer lo que Él está enviando a hacer. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puede dar vuelta a esto? Dice, si lo hacen indignamente, se manifestará entre ustedes un juicio que está expresado a través de debilitados, enfermos y algunos que duermen. ¿De qué está hablando? De personas, sí, de personas, pero también está hablando de congregaciones, está hablando de ministerios, enfermos, debilitados y que duermen como muertos. Ciudades enteras, enfermas, debilitadas y que duermen como muertas. ¿A causa de qué? A causa de que no entendieron lo que es cuerpo de Cristo, funcionar como el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando todo esto funciona como tal, y yo soy testigo de que se puede hacer, yo lo he vivido en más de una ciudad, aunque sea por un tiempo, por un momento, donde la iglesia le entregó al Señor su cuerpo para que haga lo que se le antoje hacer, y todo cambia. De repente cambia todo, cambia la naturaleza, cambia el crimen, cambia la educación, cambian los gobiernos, cambia todo, hasta los accidentes de auto cambian. ¿Haciendo qué? Y la iglesia sentándose a las puertas de la ciudad para ser consejera de los que mandan, de los políticos, pidiendo permiso para hacer cosas a la iglesia. Nunca visto, esto se da cuando la iglesia representa al que tiene que representar. Dice la palabra de Dios también en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe. Esta es una advertencia que el Señor hace también en Mateo 24. Y si algo creo en este tiempo es que estamos en Mateo 24. No he encontrado a nadie que esté predicando otra cosa, que nos esté encontrando en el capítulo 1, el 2, el 3, o el 12 o el 16 de Apocalipsis. Todos estamos centrados en Mateo 24 y creo con certeza de que este es el momento de Mateo 24. Y el Señor arranca ese pasaje diciendo lo mismo que Pablo aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, y aclara, porque en Él habita, en Cristo habita, corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Creemos que Cristo es Dios? Sí. ¿Creemos entonces que Él lo sabe todo, que está en todos los lugares? Sí. Sin embargo, dice que la deidad habita en plenitud, ¿de qué forma? Corporalmente. Y hoy, aquí y ahora, Cristo no tiene otro cuerpo que no sea su iglesia. Así que cuando decimos que la iglesia no funciona como tal, que no funciona como cuerpo, lo que estamos diciendo es que esa plenitud no puede darse. Que esa plenitud no está siendo efectiva. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, que es como si, lo digo despacio y claramente, es como si el mundo, la ciudad, se quedara sin la presencia de Dios. Y el diablo y la gente y la naturaleza lo capta inmediatamente. Es su oportunidad de hacer lo que saben hacer. ¿Cuándo qué? Cuando no hay quien les ponga freno. ¿Cómo se une esto a nuestro momento? Si seguimos Mateo 24, el Señor explica, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas. Y estamos llenos de falsos profetas. Mire,
buena gente, pero falsos profetas. Buena gente con buenas intenciones, pero que hacen desastres. Llenan estadios. Son seguidos por multitudes. Reconocidos en todos lados. Pero solamente haga este ejercicio que hicimos entre varios. Empiece a tomar, ¿conoce las guías de las guías proféticas anuales? Tome las guías proféticas anuales. De los de nuestro país, de los de Centroamérica, de los de Norteamérica, ¿sí? Los de habla hispana, los de habla inglesa. Y tome la del año 2020. ¿Qué dice? ¿Alguno anticipó esto? Ninguno. Conozco uno solo, después lo voy a nombrar. Ninguno. Todos profetizan lo que siempre profetizan. ¿Qué es lo que profetizan? Lo que la gente que les sigue quiere escuchar. ¿Y qué quiere escuchar la gente? Que van a ser bendecidos, que todo les va a ir bien, que van a prosperar, que vendrán camellos cargados de oro, que los ángeles están a su favor y que qué sé yo cuántas otras burradas dicen. Pero de esto no han dicho nada. Nunca hablan de santidad, nunca hablan de segunda venida, nunca hablan de juicio. No advirtieron esto. Y dice la palabra de Dios que cuando el profeta habla y lo que habla no se cumple, y si ustedes lo siguen año a año, nunca se cumple lo que dicen. El tal ha hablado de su propia voluntad y no ha hablado el Señor. Buena gente, pero falsos profetas. Le duela al que le duela. Ahora, dice el Señor, van a venir todos esos falsos profetas. Estaba previsto por el Señor. Estaba previsto por el Señor para este tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos para que toda esta horda de falsos profetas no afecte a la iglesia? Ese capítulo termina diciendo, ese pasaje del Señor, donde describe este último tiempo, termina con una frase terrible. Dice, porque donde está el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Hay una versión, creo que es la nueva versión internacional, que no conforme con no poder interpretar lo que acá significa, cambia la traducción y en vez de decir águilas, traduce cuervos. Dice, donde está el cuerpo muerto se juntarán los cuervos. ¿Por qué? Porque los cuervos son carroñeros, las águilas no. Las águilas son las que vuelan más alto, las que miran directamente el sol, las que tienen una vista penetrante como ninguna otra, que se distinguen por otra cosa, no por comer carroña. Las águilas son cazadoras, no son carroñeras. Ahora, ¿por qué el Señor dice esto? Porque la figura del águila fácilmente es asimilable con la de los profetas. ¿Y de qué está hablando acá? De falsos profetas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que donde esté el cuerpo muerto se juntarán estos falsos profetas de los que está hablando este pasaje. No cualquier profeta, los falsos profetas de los que está advirtiendo. Ahora, ¿cuál es el antídoto? Si lo harán sobre el cuerpo muerto, lo que debemos mantener vivo es el cuerpo. Por eso es tan importante que estemos a la altura, que seamos dignos de la vocación con que fuimos llamados. Y en esta Semana Santa, en esta nueva Pascua, como me gusta llamarlo, podamos ir a la mesa y celebrarla con total discernimiento. Pero no un discernimiento intelectual, no un discernimiento teológico, un discernimiento práctico. Esto es entregándole el cuerpo a Cristo para que funcione como tal, sin diferencias. Y si me tengo que quedar con una profecía para darte en este momento, un mensaje para darte, es solamente el que el Señor da en su pasaje de Mateo 24. Y mi recomendación es que nos aferremos a la palabra de Dios todo lo que podamos en este tiempo. Que no andemos buscando la última profecía que sale por ahí porque no la va a ver. El Señor no va a revelar su novedad ni va a revelar su primicia a otro que no sea el Señor Jesús cuando venga. Así que de ahora en más tenemos la palabra, ¿sí? Y el ministerio profético tiene que sujetarse a la palabra, que es la palabra profética más segura que tenemos. Y la palabra que ahí dice, que ahí tenemos, dice claramente
que oiréis de guerra, rumores de guerra, van a venir las pestes, van a venir las traiciones, van a venir los hermanos contra hermanos, hermanos contra padre, padre contra hermanos, nación contra nación, reino contra reino. Pero todo eso será principio de dolores, porque el final va a venir cuando sea predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Y luego dice, si estos tiempos no fuesen acortados a causa de los escogidos, nadie sería salvo, ni siquiera los escogidos. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Interrumpir el proceso? No. No puede decir una cosa u otra. ¿El final cuándo va a venir? Cuando sea predicado este evangelio hasta lo último de la tierra. Por otro lado, ¿qué dice? Estos tiempos los acortarán ¿quién? Los escogidos. Los causantes de los acortamientos de los tiempos son los escogidos. ¿Qué habrán entendido los escogidos para acortar los tiempos? Que había que predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Es bastante sencillo. Ahora, ¿qué es este evangelio? Mire, ante la duda de no saber cuál es este evangelio y de buscar evangelios muy novedosos o no sé qué, quédese con el más sencillo de todos. Es el evangelio de salvación, que Cristo ha venido al mundo para salvarle. Predique Juan 3:16 todo lo que pueda, que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para perdonar el pecado de las personas, y que hay salvación y que hay esperanza para cada una de las personas. Es todo lo que las personas van a entender en este momento. Después, todo el andamiaje teológico que usted quiere darle no tiene sentido en este momento. Predique este evangelio sencillo y simple todo lo que pueda. Sea agresivo, predíquelo a tiempo, fuera de tiempo, porque no tiene otra cosa que hacer. Está en cuarentena. Está tratando de que el Señor lo utilice. Predique este evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Te bendigo. Te bendigo grandemente y oro, pido al Señor que te dé la fuerza, la lucidez, la capacidad para llegar a cuanto puedas. No puede ser que haya alguien en tu trabajo que no conozca el mensaje de salvación. No puede ser que en tu barrio haya alguien que no conozca el evangelio de salvación. No puede ser que haya alguien en tu agenda de teléfono, en tu WhatsApp, que no conozca el mensaje de salvación. Pasamos tantos memes y tantas burradas por WhatsApp. Recibimos que el videíto, que el chiste, que esto. Empezá a pasar la palabra. Por ahí te borren, por ahí te corten, por ahí te anulen. No sé cómo se dice, ¿sí? Sé que se puede hacer. Pero utiliza todos los medios que vengan a tu alcance para predicarle a la gente a tiempo y fuera de tiempo que el Señor Jesús está pronto a venir, pero que ya vino una vez y obró a favor de él en la cruz del Calvario, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Te bendigo. Hasta el próximo encuentro. Como siempre, este y otros estudios puedes encontrarlos en nuestro canal de YouTube Bíblicamente o en nuestro podcast ¿Qué hacemos con esto?